la penúltima intervención del bloque 2, que es UCNA, que es Juan Ginés, que es un chico de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, pero ahora está en Madrid estudiando. Allí está en el departamento de composición arquitectónica y a principios de 2019 hizo un proyecto súper interesante sobre cruising y, como he dicho antes, cómo las ciudades pues, se protegen de eso. Así que os dejo con él y que disfrutéis. Buenas. Bueno, lo primero, espero que conozcáis este blog porque en plan, así tiene más gracia. Siguiente. Y muchísimas gracias a todos por venir, pero sobre todo gracias a Antonio y a Carlos por haber organizado estas jornadas, pero sobre todo por haber permitido que no solo voces con experiencia hablen sobre este tema, sino que haya mucha variedad, desde estudiantes, que sería mi caso, hasta gente con trayectoria profesional o prácticas artísticas. Vale, lo que os voy a contar es el proyecto que hice como el cuatrimestre de primavera del año pasado, y para explicar, tengo que explicar de alguna forma un poco, o bueno, quiero explicaros el proceso, digamos, que en la asignatura se siguió. Entonces, en principio, para la gente que sea estudiante de arquitectura, ahí en una cátedra no había un enunciado concreto, sino que éramos nosotros los que teníamos que proponer el enunciado. El tema genérico que se trata era las fronteras, pero no desde solo fronteras territoriales, sino cualquier tipo de límite. Entonces, ¿vale? Así que yo decidí trabajar con pues, las posibles fricciones que se generaban en el espacio público entre actividades como que estaban permitidas y actividades que moralmente pues, no eran aceptadas. Lo primero que tengo que decir es que cuando decidí como el tema de cruising no quise intentar hacer un trabajo realmente original, sino que empecé a trabajar desde los trabajos que ya habían hecho otros. Entonces, también esto es un poco como un manifiesto aquí, como queriendo decir que realmente al final no creo mucho en la postura de un genio creador, entonces intento coger cosas que ya existen y analizarlas. Así, digamos, esto es un poco como un atlas o un cosmos de referencias del que partí. Y digamos que trabajé con proyectos finales de carrera que trataban con el tema, o prácticas como, y ahí sale, que sería como bastante referencia, Venida de Venida, que siempre ha sido como una gran inspiración para mí, o el Cruising Pavilion, o otras referencias a lo mejor más históricas. Entonces partí de analizarlas. Sí. El proyecto realmente se empieza, digamos, en esa problemática de lo público, lo que debe ser público o no, con la propuesta de hacer una cartografía. Entonces, digamos, mi cartografía generada no hablaba tanto de el límite, ya que como que el límite no estaba situado en un único lugar, sino de ese conflicto. Entonces, se podía ver, o lo que generé es cómo cartografiar las posiciones de personas a través de Grindr, que, digamos, exhibía bastante la problemática sobre la visibilización en el espacio público. Es decir, si tú apareces en el espacio público haciendo cierto tipo de actividades o perteneciendo a algún tipo de identidad minoritaria, por un lado es un acto de visibilización, pero no hay que, digamos, perder la conciencia de que también es un acto de exposición. Entonces, por ejemplo, esta cartografía en realidad el sistema es muy sencillo y solo requiere conocimientos de dibujo técnico de bachillerato, pero sin embargo permite posicionar a una persona con una exactitud alarmante. De hecho, como que este tipo de técnicas, por ejemplo, se usaron en las persecuciones de 2017 en Chechenia. Entonces, como ahí está el enunciado, o empezaba la pregunta de
cómo el cruising, por ejemplo, como actividad puede ser problemática. Así como problematizo muchos proyectos donde empezaron a estudiar el cruising como algo de interés social o histórico, pero siempre cartografiando las zonas donde se producía el cruising. Generar esas cartografías, al fin y al cabo, permitía que una actividad que en principio había sido clandestina hubiese una información que permita descubrir, digamos, como la posición exacta. Entonces, por ejemplo, aquí saco una referencia que es un plano de las letrinas de Londres donde se practicaba cruising en 1920, pero hay muchos portales como mispicaderos.org donde se indica cuáles son los puntos ciegos de la ciudad donde se produce. También tengo que explicar como que el contexto en el que hice este proyecto era en ese momento preelecciones, cuando realmente tanto a nivel nacional como a nivel del municipio de Madrid no se sabía realmente como quién iba a salir. Entonces, como arquitectos siempre tenemos, en muchas ocasiones, nos vemos a responder a las exigencias del cliente. No podemos proponer nuestros propios proyectos porque al final nosotros no somos quienes los pagamos. Entonces, como había esta dialéctica de quién puede ser quien controla el poder en un mañana, entonces como qué rastro o como que la ganancia de derechos no siempre tiene que ser lineal, entonces como que problematizar un poco las exhibiciones excesivas. En plan, aunque suena un poco problemático, o sea, como que sé que es un término conflictivo, pero bueno, como que quiero que la lectura no sea desde... O sea, que la visibilización tiene que ser adecuada. Y aquí saco el ejemplo de Querying the Map, donde frente a las cartografías anteriores que se referían a sitios concretos y convertían esos espacios en lugares vulnerables, es un proyecto de un canadiense, creo, Lucas La Rochelle, donde se cartografían no lugares de cruising, sino como deseos o situaciones, digamos, queer, pero que no exponen realmente nada, sino que permiten generar una visibilidad de presencias de deseos no normativos. Entonces lo he adaptado un poco a Sevilla porque venía. Y, por cierto, invito a todos que utilicéis esta cartografía que es participativa, porque como veis Sevilla en principio pues no está muy llena. Entonces, si no lo leéis, por ejemplo, un punto en el centro de Sevilla dice: aquí me dijiste emocionada que eras suiza. Y yo pensé, pues yo creo que también. Entonces, esto es con lo que me refiero, adecuada visibilización, es decir, usar las herramientas arquitectónicas sin que éstas puedan volver contra nosotros. Entonces, siguiente. Así, como en esta dicotomía de el exhibirse, el visibilizarse, digamos, lo que propongo es una serie de ideas que de hecho se enuncian, pero hay algunas que no se desarrollan, y siempre en cada situación o en cada lugar genérico, normalmente, hablaba de dos polos extremos, en plan, el hacer un proyecto que destruyese el cruising, digamos, con la vigilancia, y por el lado contrario buscar una estrategia que, escondiéndolo de alguna forma o buscando esas zonas de sombra, permitiese como generarlo. Entonces, así, digamos, como voy tomando referencias como Polve Preciado o la idea, digamos, Foucaultiana de panóptico, como esa continua vigilancia, que este es precisamente el que voy a desarrollar más ahora. Hablo de otros temas como pueden ser la relación entre los químicos y el sexo, pero este, por ejemplo, no lo desarrollo. Por ejemplo, este sí que tuve tiempo de desarrollarlo, pero no lo voy a explicar demasiado hoy, que trata sobre las atmósferas, por ejemplo, las condiciones atmosféricas de no visibilidad que se dan en los parques.
para que, porque en determinada zona de un parque suceden ciertas actividades sexuales y no en otras. Entonces me refiero, si se descubren esos parámetros se pueden destruir, o si se piensa cómo podrían desaparecer, pues se puede proteger. Luego otro concepto sería, pues, por ejemplo, la apropiación de ruinas como arquitectura no visible. Y digamos, esto sería, digamos, en muchos trabajos se hablaba mucho de locales de sexo. Y aquí quiero hacer como una pequeña distinción, que no sé si en realidad tengo el poder de ello, pero deseché esta idea porque precisamente perdí el interés de ese conflicto entre lo público y lo privado. Es decir, los locales de sexo reproducen digamos, normas y comportamientos que se daba en el cruising del espacio público, pero no dejan de haber perdido como la esencia primera y haber capitalizado unas acciones que eran muy políticas y como que las han encapsulado. Entonces, por ejemplo, como que dejé claro que era algo que desechaba y por qué desechaba esa vía. Entonces, así llego a contar, digamos, la idea del panóptico que apliqué en los baños de la zona de la FNAC de Callao de Madrid. ¿Por qué esos baños? Lo primero que voy a explicar es como que esta parte del proyecto parte de analizar unos baños que existen. Bueno, estos son los dibujos. No sé cuánta gente ahora está en la FNAC de Callao de Madrid, pero digamos, es un edificio en pleno centro, muchos turistas, mucha gente, siempre paso, donde los baños de la última planta están en una planta aislada, es decir, no hay un paso habitual de gente porque tienes que intencionadamente subir a la planta de los baños. Entonces eso en los 90 o 2000 debía ser como una de las mecas del sexo madrileño. ¿Qué pasa? Que evidentemente los dueños de la FNAC, pues cuando se enteraron, no les hizo demasiada gracia y siendo un lugar privado, pues tomaron una serie de decisiones. Entonces, lo que hacen es un diseño que cuando tú vas a esos baños puedes pensar como, joder, qué raros son, pero está todo muy calculado. Es decir, tú cuando entras en los baños, lo primero que pasas, como se ve en la imagen de la izquierda, es un arco de seguridad. Entonces tú puedes pensar que es por una cuestión de simplemente no robar cosas en los baños o no romper una etiqueta. Pero hay un guardia de seguridad todo el rato, continuamente, vigilando esos baños en una mesa. Las puertas están cerradas y tú no puedes abrir las puertas, es decir, tienes que esperar a que el guarda active como un botón y entonces tú entras en el baño. ¿Qué pasa? Que como que así se evita que dos personas puedan entrar en cada uno de los baños. Otra de las cosas es, por ejemplo, eliminar todas las posibilidades de, digamos, como de, no son tradiciones, sino como de normas o de códigos de cruising que existen tradicionalmente. Es decir, en cada uno de los baños lo que se hace es como un baño independiente, es decir, está el váter y está el lavabo. No hay un punto donde realmente tú puedas interactuar con otra gente, que es lo que pasa en un baño normal. La gente tiene como unos ritmos de lavarse las manos, mirarse a través de los espejos. No, aquí como cada baño se convierte en una cápsula independiente. Otra cosa muy curiosa, que es como aportación mía, sería pensar que también es un baño único, es decir, que en este caso el género se usa para interrumpir los posibles encuentros, es decir, es un baño donde hay sitios para dar o cambiar los pañales a los bebés, entonces creo que esa mezcla, además de por optimizar lo del guarda de seguridad, también intercede en los posibles encuentros que se producen. Entonces, esto sería como la estructura del baño, como un análisis del sistema de objetos. Así que, como os había dicho, el proyecto como que trabaja en esos dos extremos, entonces en este caso el proyecto como a favor del cruising sería cómo reapropiarse de este baño sin que ellos se den cuenta, ellos como los otros, y por el lado contrario sería como cómo aplicar esto aún más lejos. Entonces, siguiente. La estrategia en esta ocasión para apropiarme de los baños
como realmente los baños están separados por tabique de suelo a techo, es decir, como había una imposibilidad total de que hubiese contacto entre dos personas, la única forma o la propuesta de reapropiarse el sexo de ese espacio era el fallo que cuando tú entras en uno de esos baños estás solo y no tienes vigilancia dentro del baño, con lo cual realmente tú puedes hacer lo que quieras dentro del baño, solo, pero lo que quieras. Entonces, digamos, inspirándome en performers que trabajan en Camp 4, la idea es como montar un posible kit, una arquitectura efímera que convirtiese esas cápsulas de baño en un pequeño plato para hacer vídeos por Camp 4. Entonces, así que, digamos, qué mejor forma de hacer arquitectura que no hacer arquitectura y invadir un espacio como desobedeciendo a los diseñadores que tanto esfuerzo pusieron para crear un sistema tan complejo. Así que, bueno, esta era como la visualización de cómo me imaginaba, como alguien con una mochila. Yo probé a entrar con una mochila bastante abultada y tampoco te encontrarás nada porque, como has pasado por los arcos magnéticos, realmente no puedes estar robando nada, con lo cual puedes montar o puedes llevar todo lo que te quepa encima o dentro de una mochila dentro de ese baño. Entonces, siguiente. Por el lado contrario sería como unos baños donde esas estrategias que existían en los baños de la FNAC se potenciasen aún más. Entonces, digamos que trabajaba de forma abstracta en la misma zona, en la zona de Callao, por el hecho de simplemente no querer cartografiar o buscar otros sitios de cruising que ya existiesen. Entonces, bueno, me fui, como esto ya son como cosas más técnicas, pero fui intentando buscar una narrativa a través de elementos constructivos que pudiesen exagerar más algo que ya de por sí a ojos de alguien inocente no puede notar porque los baños de la FNAC son tan denigrantes como son, sino llevar esa situación de denigración como a un extremo, en el que, digamos, en vez de poner váteres normales, pues usar las tazas turcas, los elementos constructivos, por ejemplo, en vez de usar tabiques sólidos, pues usar algún tipo de material translúcido que no permitiese la vista directa de la persona que está dentro, pero que un guardia de seguridad que situaría como en un púlpito sí que podríase ver como una sombra o un halo, con lo cual el fallo que existía en los baños de la FNAC se solucionaría porque si haces algo raro no te verían directamente, pero lo podrían sospechar. Así que, por ejemplo, también introducía como un sistema de castigo a través de una ducha, en el sentido de que el guarda pues tuviese como ese poder sobre alguien que simplemente quiere un baño. Así que, bueno, en plan, esto sería como la entrada, la configuración y eso, como sería trabajar pues de forma muy explícita en este caso con la estructura del panóptico, esa idea del control y castigo que sé que llega a un punto cínico, pero bueno, en plan, era la intención. Y esa estructura. En plan, como el púlpito del guarda, en este caso, también pues, adquiere esa separación espacial donde, digamos, se eleva. Yo quería pensar como en el púlpito de una iglesia, esa posición como que ve por encima al resto. Vale, entonces, esto sería una parte del proyecto, hubo otras, no me puedo alargar. Quería como explicar, o tenía ganas de explicar esto porque esta en la universidad en concreto no la desarrollé mucho. Entonces, unas conclusiones con respecto al trabajo que quería aportar sería que al hablar de cruising, primero, digamos, a dónde llegue esa problemática de la visibilización, sobre todo reside en que solo lo vemos desde nuestro contexto europeo occidental, es decir, donde ya el cruising de alguna forma es algo histórico. Ya ha perdido como su capacidad política que en los años 70 o previo a la crisis del SIDA tuvo.
ahí, bueno, no voy a dar 100% mi opinión, pero como que hay una discusión sobre realmente el cruising a día de hoy, los cuerpos que lo practican son totalmente normativos. Sin embargo, en otros contextos culturales, donde la aceptación de ciertas identidades no ha llegado al menos a términos legales, el cruising o estas actividades no regladas son la única opción, y no solo eso, sino el hecho de no ser visto es tu única opción. Entonces, ya está. No sé si hay preguntas, ¿no? Doy por concluida la charla.